reciban la acogida de todo el equipo de la diplomatura. Y en esta sesión nos vamos a centrar en dos módulos de aprendizaje o cursos de aprendizaje. El curso 3, que es comprensión numérica y habilidades operatorias 1, y comprensión numérica y habilidades 2, que sería el curso 4, a cargo de la profesora Rosa Cardoso, que va a venir a las 10:40. Ahora voy a presentar a la profesora Carly Ordóñez, que también se ha desempeñado como tutora porque es experta en el acompañamiento, es experta en el manejo de contenido disciplinar de la matemática como ciencia, y es experta en el tratamiento pedagógico, porque no solamente hay que saber, tener conocimiento, sino también tener las estrategias pedagógicas, competencias pedagógicas que permitan hacer la transposición didáctica de convertir ese saber científico en un saber enseñado que permita al estudiante digerir para aprender, en un saber aprendido, en donde el estudiante no tiene un rol pasivo que solamente escucha y como que memoriza, sino tiene un rol activo en asistir a través de nuestras interacciones pedagógicas. Nosotros tenemos que activar esos procesos cognitivos en nuestros estudiantes para que razonen, ¿no? Resuelvan problemas, desarrollen su creatividad, la metacognición, el aprendizaje autorregulado, para que ellos automonitoreen su proceso cognitivo de tal manera que aprenden significativamente las matemáticas. Entonces, doy la bienvenida a nuestra querida profesora Candy Clara Ordóñez Montañez. Ella es magíster en enseñanza de la matemática en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha estudiado licenciada en Ciencias de la Matemática e Informática en la Universidad de Ica. Ha estudiado también la diplomatura, como ustedes, en didáctica de la matemática en la educación primaria, porque esta diplomatura tiene mucho de hacer la transferencia, la transposición didáctica. Esta diplomatura te da herramientas, te da criterios para que tú puedas, el conocimiento científico de la matemática lo puedas hacer un proceso de transposición para que puedas enseñar a través de estrategias didácticas vivenciales, ¿no? Con material concreto, material manipulativo, y que seamos capaces de que los estudiantes aprendan. Asimismo, ha estudiado la diplomatura de conciliación de las matemáticas para la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También trabaja en el Colegio Victoria García Califati, docente de matemáticas. Enseña matemáticas en la Universidad de Cañete. También enseña matemáticas aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú, empleado. Trabaja, ha sido consultora de cinearte. ¿Ustedes se acuerdan de los estándares de aprendizaje tan famosos que salieron? Ya, ella es una de las autoras. Los estándares de aprendizaje en el área de matemática, Candy es una de las autoras. Así que todos sobre estándares le pueden preguntar a ella. Ha trabajado en todos los estándares que ahora ha pasado. Empezó a trabajar en el cinearte y de ahí ha pasado al Ministerio de Educación, porque estándares de aprendizaje corresponden al área del currículo. Entonces pasó al Ministerio de Educación. Entonces, ahí tenemos una docente con mucha experiencia, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico, porque trabaja en colegio y en universidad. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Candy con un fuerte aplauso. En este caso, le quiero mucho trabajar ahora. Bien, estimado docente, muy buenos días. Me presento la coordinadora, soy Carla Ordóñez, soy responsable de este módulo 3, que es comprensión numérica y habilidades operatorias 1. Entonces, ¿qué pretende este tercer módulo? ¿No? Justamente lo que busca es profundizar en el conocimiento, las habilidades, en las actitudes, ¿no?, que debe tener todo docente en su práctica pedagógica.
Ahora, ¿bajo qué va a estar esta resolución del problema? Sobre lo que son las operaciones básicas, ¿no? Como es la adición, la sustracción, la multiplicación y la división de los números naturales. Ya vamos a trabajar en este punto. Bien, este módulo está organizado en 3 unidades. La primera unidad corresponde a lo que es la construcción de los números naturales, ¿ya? Y de la numeración. En la segunda unidad se enfoca ya en lo que es las operaciones de la adición y sustracción de los números naturales. Ya para esta tercera unidad se va a dar paso a lo que es el significado de las operaciones de multiplicación y división, también en el conjunto de los números naturales. Bien, entonces, cuando hemos hablado en estas 3 unidades de contenidos matemáticos que se desenvuelven ahí, hablábamos de números, de numeración, de la adición, sustracción, multiplicación y división. Entonces, es momento de preguntarnos cómo van nuestros estudiantes en estos temas. Entonces, un referente, justamente, son las evaluaciones censales que tenemos, ¿no? Que se han venido dando a partir del 2007 hasta el 2018, ¿no? Que lo tenemos ahí. Un poquito para poder describir lo que nos dice ahí, es que en el caso de color guinda, como se dice un poco parece por ahí, justamente nos habla de un nivel de desarrollo en inicio de un grado de segundo grado de primaria. Mientras que el que está de color naranja nos habla un nivel de proceso, un nivel de logro, pero en proceso. Mientras que el que está de color verde nos habla de un nivel de logro satisfactorio. Vuelvo a repetir que estamos aquí, estos son los resultados de evaluación, en este caso de segundo grado de primaria. Entonces, aquí lo que estamos observando es que hay una cantidad significativa de estudiantes que están en el nivel de inicio y en el nivel de proceso. Y es algo preocupante. Y no es simplemente de lo que está pasando del año pasado, sino simplemente viene desde 2007 hasta ahora, ¿no? Entonces, esto de aquí, estas evaluaciones de 2007 hasta el 2016 han sido evaluaciones censales, mientras que la evaluación que corresponde al 2018 ya es una evaluación muestral. Entonces, acá observen que hay justamente una preocupación, ¿no? Porque nuestros estudiantes de segundo grado de primaria, estos resultados nos están mostrando que hay ciertas dificultades todavía que se tienen que trabajar. Sí. Una consulta respecto a estas evaluaciones censales, ¿qué tan reales y objetivos son los resultados? Porque, o sea, toda la información que yo tengo tienden a prepararlos, a mecanizarlos en el proceso de la resolución de estos problemas tipo cambio, uso, combinación. Entonces, al mecanizar a los niños, no se llega al proceso, porque la descomposición, es más, han habido otros casos que yo también tengo esa información de que a ciertos niños no se les selecciona, o sea, la institución educativa los aparta del grupo
cuestionable, ¿no? Porque con todos esos antecedentes, con esos supuestos de que los entrenan, o no, hay esta selección de estudiantes, sin embargo, ya lo que dicen los resultados, ¿no? Seguimos en un problema bastante grande, entonces por ahí es contradictorio lo que dicen. Sí, así es. A ver, muy de acuerdo con lo que manifiestan nuestras queridas colegas. Definitivamente, la prueba censal que se aplica en noviembre, en este mes, tanto a los chicos de segundo de secundaria como segundo de primaria, es un referente. ¿Ya? Definitivamente, en ese proceso, como dijo nuestra colega, hay deficiencias en el proceso, pero lamentablemente el Ministerio no puede asegurar que haya la transparencia debida en todos los procesos. ¿Qué hacemos? O qué hacen algunos colegios, sabemos lo que hacen, ¿no? En octubre únicamente se dedican a enseñar matemática y comunicación a esos grados, sobre todo los colegios del Estado. Sabemos eso, no podemos ignorar la realidad. Nuestros colegas que hacen, por salir bien en el examen, pensar, todo octubre se dedican a enseñar solamente matemática y comunicación, entrenarlos para la prueba. Ese es el objetivo, por eso es este curso, esta diplomatura, para cuestionarlo. Esto es solamente un referente, porque aquí solamente vemos el producto final, no vemos los procesos cognitivos activados en los estudiantes, no vemos los niveles de razonamiento. Entonces yo creo que acompañar en el proceso de formación, de razonamiento, de resolución de problemas en los estudiantes es muy importante, y solamente fijarnos en resultados finales a nivel de políticas educativas, yo creo que es cuestionable, ¿no? Y por eso estamos aquí, para que juntos aprendamos y juntos podamos cambiar esta realidad, que es nuestra. Pero si nosotros somos conscientes de nuestras fortalezas y debilidades como docentes, cómo se puede tomar eso a cabo la raza, así como una ley, no puede ser, ¿cierto? Es un referente que nos da ciertos indicadores, pero que tiene sesgos, ¿no? Sesgos, y que nosotros como educadores, sabiendo que esas cosas no deben de hacerse, pues no lo pongamos en práctica. Seamos conscientes de que si a nivel de políticas educativas esto va a darnos un horizonte, pues que salga lo que es realmente y no tratemos de maquillar resultados, porque eso hace daño a la educación peruana, ¿no? Tan dañada que está nuestro querido magisterio. Sí, gracias. Una pregunta. Sí, de todas maneras, no es un referente, vamos a tomarlo así, pero ahí se ve que los alumnos del 2016 al 2018, En 2007. no, los últimos han bajado su rendimiento, ¿no? En vez de, parece que iban subiendo, pero últimamente lo han bajado. Creo que la última vez que se terminó fue. Entonces, ¿a qué se debe que en vez de subir está bajando? ¿Cuáles son los factores que juzga usted por los cuales estamos descendiendo de nivel en vez de mejorar? Uno de los, quizás de estos motivos, porque en este tiempo se dio el paro, ¿no? De docentes. Entonces, quizás puede ser así, puede ser una de las razones por las que justamente hay un aumento de estudiantes que se encuentran en el nivel de logro de inicio. Podría ser uno de los aspectos. ¿Ustedes mejorado? Sí, estamos observando, sí. Como bien decía la reguladora, claro, esto es un referente, ¿no? Pero que justamente nos invita a que nosotros reflexionemos, ¿no? Que reflexionemos y tratemos de cambiar eso, ¿no? Obviamente, esa es la idea. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando hemos hablado de todos estos temas, obviamente, ya comenzamos a hablar justamente de los números, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los números, no es que los estudiantes no vengan simplemente sin nada, sin saber de números, ¿no? Cuando llegan a la escuela. Entonces, ellos ya van teniendo un cierto contacto con los números, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Aquí cuando dan la dirección de su casa, porque eso se nos llevan a aprender, ¿no? Por los padres les eso, ¿no? Les pedimos, aprenden la dirección por cualquier cosa. Entonces, ya están justamente
contacto con los números. Igual, ¿no? Y cuando toman, pues simplemente con un celular van viendo que hay números, ¿no? Que justamente para poder comunicarlos tienen que estar justamente marcando los puntos, ¿no? Igual, ¿no? Ya cuando sea observan la placa, en este caso de un coche, o quieran ver su talla, su peso, o por ejemplo en el caso de sus documentos de identidad, ¿no? Entonces también, entonces los chicos ya saben, o simplemente van teniendo contacto con los números ya antes de que lleguen a la escuela. Entonces, ¿cuál es la importancia de darle sentido a los números? En el caso de BNCTM nos dice, los niños han de entender los números si se quiere que tengan sentido. Para ello, los distintos modos en que se usan los números en la vida cotidiana. Así es, y lo estamos viendo, ¿no? Justamente en la ilustración anterior estamos viendo que los estudiantes en su vida cotidiana ya van teniendo justamente ese contacto, ¿no? En el caso de Miguel, nos dice que el niño inicia la comprensión del número y del sistema de numeración decimal a partir de las experiencias que le ofrece su entorno. Entonces, otra vez estamos observando aquí que qué tan importante es que los estudiantes, ¿no? Tengan ese contacto, pero a nivel de que sus experiencias que les ofrece justamente en su entorno, en sus vivencias, ¿no? Entonces, vamos a ver. Cuando hablamos nosotros sobre lo que es el número, justamente la comprensión del número en los estudiantes, estamos hablando sobre el pensamiento numérico. Y cuando hablamos del pensamiento numérico, no solamente estamos aterrizando en que el estudiante comprende el número, sino también justamente las habilidades operatorias que se pueden desarrollar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos esta gráfica, ¿no? Que nos dice aquí, ¿no? O sea, esta es una forma de cómo pueden construir varias figuras y los estudiantes van diciendo con los números cómo es que construyen esa figura, ¿no? Entonces, aquí ellos le van dando un significado al número, en este caso así, ¿no? Observemos que aquí nos dice 1, 2, ¿no? 1, 2 y 2, está diciendo, ¿no? Entonces, es un significado que le está dando en este caso al número, la comprensión del significado del número. Igualmente acá también tenemos, ¿no? 3 y 2. Y en este caso puede contar 1, 1, 1, ¿no? O 3 acá. Entonces es una forma de darle significado a símbolo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de que el estudiante ve el significado del número, estamos, ¿qué cosa compete? La comprensión del significado y también, por ejemplo, la exploración de esas relaciones numéricas, ¿no? Que puede haber con los materiales manipulativos. Entonces, ya en los módulos anteriores había visto la importancia de trabajar con el uso de materiales, ¿no? Y no solamente eso, sino también con qué herramientas. ¿Cuáles son los recursos? El juego, ¿verdad? El juego también, ¿no? Entonces, muy bien, esos recursos nos ayudan justamente para trabajar lo que es la comprensión numérica. Una de las formas justamente para coordinar sus destrezas de contar y de hacer el agrupamiento, justamente nos da ese inicio para que los estudiantes puedan entender lo que es el valor posicional, es de esta forma, ¿no? Porque hay estudiantes que simplemente pueden decir, aquí hay uno, comienzan a contar 2, 3, hasta decir hay 32. Otros lo que pueden hacer es el agrupamiento y dicen, acá hay 10, 20, 30, 31 y 32. Esa forma de contar, ¿no? Justamente nos está permitiendo que el estudiante entienda lo que es la noción del número, pero como lo que es de forma ordinaria. Entonces, es importante trabajar con los estudiantes, otra vez repetimos, con materiales concretos, con juegos, ¿no? Porque esa es la forma más fácil de llegar a ellos. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que los estudiantes, o nosotros como docentes debemos buscar, es que ellos se expresen las relaciones numéricas diferenciadas.
Entonces, los alumnos van a ir justamente diciendo, quizás este de acá puede ser docente. ¿Qué número ustedes creen que podría ser? 400. Si está cerca, pues ese número le dirá sí, es ese número le va a decir no, es todavía un número mayor. Entonces, pero el estudiante va teniendo un punto de referencia, ¿no? Para decir justamente a esto posiblemente sea 400. Entonces, eso es importante que los alumnos entiendan, comprendan que justamente los puntos de referencia en el momento de hacer las mediciones. Entonces, eso es muy importante para también desarrollar lo que es el crecimiento numérico. Otra de las cosas también que tenemos ahí es el desarrollo de puntos de referencia para mediciones de situaciones de vida. Ahí nos dice a qué altura está el globo, pero como puntos de referencia que tenemos justamente este puente que en este caso dice 686 metros, mientras que en el caso del avión tenemos que es a 2202 metros. Entonces, observemos que si les preguntan a qué altura está el globo, entonces el estudiante otra vez va a tener justamente esos puntos de referencia para poder hablar o para poder dar su respuesta, en este caso para la altura del globo. Entonces, acá lo que nosotros buscamos es que los estudiantes sean conscientes de que hay ciertos puntos de referencia para que les sirvan a él para poder dar ese tipo de respuestas a este tipo de situaciones que se les están dando. Otra de las cosas es que el estudiante, nosotros como docentes debemos permitir que los estudiantes puedan conocer esos intervalos razonables de esas magnitudes que constituyen la base para juzgar si un resultado es razonable o no. Por ejemplo, dice, ¿no? Un niño de tercer grado mide 280 centímetros. Entonces, el estudiante debe ser capaz de decir si es posible o no que sea justamente la talla de un niño, ¿no? 280 centímetros. Entonces, o que diga una niña de sexto grado pesa 8 kilos, que tampoco sería, ¿no? Entonces, igual, o que un bizcocho no cuesta 112 soles. O, por ejemplo, que la profesora no tiene 94 años, ¿no? Obviamente que viendo le diga no. Entonces, es como que a ellos, en el caso del estudiante, debería justamente ser consciente de qué intervalos son razonables para poder dar una respuesta, ¿no? Como ayer, por ejemplo, les comento, ¿no? Una niña me dice, ¿cómo que un pan puede costar 20 soles? Entonces, una niña le estoy comentando de que está en cuarto grado de primaria. O sea, entonces, lo que ella está haciendo justamente es trabajar los procesos intervalos razonables, ¿no? Que puede decir, no, eso es demasiado, ¿no? Porque sabe que quizás o ha tenido la experiencia de comprar el pan, ¿no? Y sabe que, por ejemplo, que no sé, por 5 panes le van a dar cuesta un sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que ella no admite, ¿no? De que un pan le pueda costar 20 soles. Entonces, eso es justamente que el estudiante esté desarrollando su sentido numérico, porque tenga todas estas opciones, que pueda reconocer esos intervalos, los puntos de referencia. Entonces, de eso se trata cuando nosotros queremos justamente ese desarrollo de esos estudiantes, que comprendan justamente lo que es la comprensión numérica. Bien, entonces, ahora cuando nosotros trabajamos lo que son las operaciones ya de adición, sustracción, multiplicación y división de los números naturales, justamente, ¿no? Que son temas que le corresponde a la segunda y tercera unidad del módulo, ahí ya habíamos dicho que vamos a hablar justamente sobre lo que es la enseñanza y el aprendizaje de estas funciones. Yes. Y una de las cosas aquí que los estudiantes justamente deben
propiedades, ¿no?, que tienen justamente estas funciones, ya sea la acción, la suspensión, multiplicación y división. Entonces, una forma de justamente trabajar, es una de las formas, uno de estos caminos que podría trabajar sobre estas propiedades, es justamente lo que le llaman, ¿no?, el diagrama del árbol. El diagrama del árbol. Que se le da, por ejemplo, todas estas sumas: 9 más 3 más 11 más 4 más 9 más 6. Entonces, lo que vamos viendo es que la idea, por ejemplo, de pasar de la fila 1 a la fila 2, ¿no?, ¿qué han hecho los estudiantes, por ejemplo, aquí? Exacto, han hecho la conjuntiva. La conjuntiva de la S. Entonces, igual. ¿Pero por qué creen que he hecho la conjuntiva? ¿Por qué? Claro, para completar justamente, aquí decir 9 más 11 me da 20. ¿Y por qué? Porque ellos ya tienen experiencia, que ese 11 más 9 me va a dar 20. Es más cómodo para ellos trabajar. Entonces, esa es la idea de este diagrama. Igualmente aquí, bueno, se ha podido, pero acá también trabajan en la conjuntiva y buscan asociar, es decir, estoy aplicando la asociativa, ¿no? La asociativa para decir que 4 más 6 es 10. Entonces, igual, ¿no? Otra vez trabajamos aquí. Entonces, lo que hace el estudiante justamente con este diagrama del árbol, justamente es trabajar lo que son las propiedades en este caso de la visión. Esta es una forma de trabajar. Ahora, claro está que esta es una forma de ir trabajando de manera intuitiva con los estudiantes. Y después ya el docente lo que debe buscar es justamente buscar la formalización más adelante. Pero que el estudiante todavía tenga esa experiencia, ese contacto de trabajar con eso. Entonces después ya nosotros le vamos dando nombre, ¿no? Ya lo que has hecho de aquí a acá, primero, eso tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Conjuntivo. Ya ir formalizando, institucionalizando estos conocimientos. Cuando justamente nosotros hablamos sobre lo que son las operaciones básicas, indudablemente estamos hablando sobre lo que es calcular. Podemos meditar de acá sobre eso. Entonces, ¿qué es calcular? ¿Cómo es que se aprende a calcular? Entonces, aquí es que nosotros, por ejemplo, este es un diagrama que nos ilustra sobre eso, es que tenemos un problema, pero este cálculo se requiere, ¿no? Nosotros podemos obtener del estudiante una respuesta que es aproximada o una respuesta que es exacta. Entonces, hay que darle ese valor de que no solamente debemos admitir que nos den respuestas exactas, sino también que nos den respuestas aproximadas. Dar esa apertura, porque por lo general, que a veces traemos, ¿no?, que buscamos de que ellos me den una respuesta exacta a tal vez. Pero también debemos dar esa posibilidad de que el estudiante pueda dar una respuesta aproximada. Y cuando ya hablamos de una respuesta aproximada, estamos hablando sobre qué? Sobre la estimación que podría realizar el estudiante. Ahí lo tenemos. Y en el caso de las respuestas exactas, podríamos trabajar lo que es el cálculo mental, ¿no?, el uso de papel, lápiz, es decir, ya cuando trabajan los algoritmos. Igual en el caso de la respuesta exacta, podemos tener la opción de utilizar un recurso tecnológico como una computadora, o ya sea la computadora. Entonces, mientras que la respuesta aproximada, lo que nosotros hacemos es el cálculo mental, ¿no? Y como vuelvo a repetir también de qué, de después. Entonces, la intención del cálculo, ¿no?, la intención de calcular justamente es que el estudiante pueda resolver el problema. Entonces, aquí nos dice, ¿no?, la habilidad de calcular va a depender de
ejemplo, era 4. 400. Ah, perdón. Sí, 400, exacto. 200 más 400 son 600, ¿no? Entonces, lo que está haciendo trabajar es todavía con esto, lo que para él le resulta cómodo. Los 200 más los 400, ahí están los 600. Pero luego trabaja y dice, no, los 43 más los 79, pero todavía le falta trabajar, dice, son más de 100. Así que la suma tiene que ser algo más de 700. Entonces, el estudiante aquí lo que está haciendo es estimar el resultado justamente de 243 más 470. Otro caso es que también es otra posibilidad de razonamiento, es que los estudiantes digan, ay, bueno, 243 está por debajo de cuánto? De 250, ¿no? Justo ellos se van siempre trabajando con números que les parece más fácil para ir calculando. Y mientras que 479 está por debajo de 500. Así que la suma será menos de 750. Entonces, estos, justamente, este problema del hecho de calcular 243 más 479, justamente nos ilustra lo que es una estimación. Entonces, volvemos a repetir de que aquí no es que el estudiante esté haciendo mal, porque al final es un cálculo justamente que nos está dando un valor aproximado. Entonces, no nos está dando quizás un valor exacto, pero es un valor aproximado. Bien. En el caso de la adición y sustracción, que hablamos de estas operaciones que se van a trabajar ya en la segunda unidad del módulo, ¿no? Decimos que para que el estudiante aprenda lo que es la adición y sustracción de los números naturales, es necesario que se enfrente a distintos problemas en que la operación nos ocupe. En que la operación que nos ocupe sea la herramienta que lo resuelva. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos trabajando lo que es la noción de la adición, de la sustracción, lo que nosotros buscamos siempre es que los estudiantes vayan resolviendo el problema, y justamente proponer a los estudiantes esos problemas que para ellos les parecen interesantes. Entonces, ese debe ser el contacto que nosotros debemos tener con los estudiantes, que cuando trabajemos estas nociones, presentarle problemas a ellos, y no más que simplemente trabajar los algoritmos, ¿no? Eso es. Situaciones, problemas contextualizados. Hay que rescatar que hay muy buenos problemas también intramatemáticos que podemos trabajar. Justamente permiten el desarrollo del pensamiento en medios. Aquí tenemos, en este caso ahora, los problemas, por ejemplo, dicen, ¿no?, de adición y sustracción no pueden trabajarse aisladamente, como lo manifiesta en este caso el investigador Bernard. Por ejemplo, este autor habla sobre determinados tipos de problemas. En el caso, por ejemplo, de lo que ya es la terminología, habla sobre 3 tipos de problemas cuando se trabajan sobre la adición y la sustracción, ¿no? Como es la combinación, el problema de cambio, ¿no?, problemas de comparación, ¿no? Entonces, igual Bernardo también presenta sus 6 tipos, ¿no?, de problemas para trabajar justamente esa función de la adición y sustracción. Y ustedes van a poder justamente revisarlo y en el módulo ahí está con todo el detalle, ¿no?, está ilustrado cada uno de estos tipos de problemas que presenta este documento. Entonces, él justamente manifiesta que estos problemas de adición y sustracción no deben trabajarse de manera aislada, ¿no?, sino que el estudiante siempre tenga que estar en ese contacto de trabajar con problemas. Entonces, por ejemplo, esto es lo que tenemos aquí. El problema es en una bolsa, dice hay 13 chapitas rojas y 9 azules. ¿Cuántas chapitas hay en total? Entonces, aquí por ejemplo estamos viendo, igual en el otro caso dice, de los 38 estudiantes de mi aula, 17 son niños. ¿Cuántos varones hay?
tipo de problema justamente recae en tipos de situaciones que le llaman ellos de combinación. Entonces, eso ¿no? nos invita a que nosotros trabajemos problemas cuando presentemos lo que es la adición, la sustracción, no solamente para estas operaciones, sino también para la multiplicación y división. En el caso de que nosotros trabajemos lo que es ya la multiplicación y la división, lo que es ya la enseñanza y aprendizaje de la multiplicación y división, es importante que se tenga en cuenta situaciones, problemas que tienen que ser cuidadosamente elegidas, que permitan que los estudiantes puedan relacionar estas operaciones para comprender el significado de ellas, ¿no? En la construcción del lenguaje. Entonces, aquí lo que nos está diciendo justamente es que nosotros tengamos que saber elegir estas situaciones que permitan que los estudiantes puedan construir estas funciones matemáticas, ¿no? La multiplicación y la división. Hay que justamente presentarles problemas que a ellos les tomen interés, que ellos sean cercanos a ellos también. Entonces, aquí lo que nos justamente es que se tengan que buscar, ¿no? Que estos estudiantes puedan trabajar estas soluciones, pero bajo este enfoque de resolución de problemas. ¿Qué es lo que tenemos acá? El aprendizaje de las operaciones de multiplicación y división debe ser de forma aplicada y contextualizada. Otra de las cosas es que las situaciones que se presenten deben procurar que los estudiantes detecten, se interesen y valoren aquellas situaciones donde la obtención e interpretación de datos numéricos y las operaciones aritméticas realizadas con ellos resulten significativas. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que nosotros debemos justamente presentar situaciones para que los estudiantes, en el momento de que determinen y encuentren un valor, un resultado de esa situación, justamente ellos encuentren un valor significativo. Eso significa. Otra de las cosas que justamente estamos dando es importancia sobre la resolución de problemas, que es uno de los enfoques que se trabaja, ¿no? Así es. Entonces dice, para resolver problemas el estudiante no solo necesita saber realizar operaciones, sino también debe ser capaz de discriminar y elegir cuál es la operación que conducirá al resultado que se busca. Asimismo, es importante justamente se resalta estimular en los estudiantes la creación de problemas. En este último punto, justamente nosotros aquí en la universidad tenemos un referente como del doctor Federico Malespina, ¿no? Que trabaja mucho sobre la creación de problemas en todos los niveles. Entonces, siempre, justamente él busca, o en todos sus trabajos, él manifiesta que es importante que nosotros, los docentes, busquemos que nuestros estudiantes vayan justamente desarrollando esa parte creativa, que ellos mismos sean los que también propongan sus propios problemas. Y justamente cuando ellos plantean sus problemas, proponen, hacen justamente problemas que son cercanos a su realidad. Entonces, tiene ese valor también. Entonces, es importante justamente resaltar eso. No solamente dar al estudiante los problemas para que ellos resuelvan, sino también darles espacio para que ellos también puedan crear sus problemas. Entonces, esa experiencia es muy buena que ellos lo vayan entendiendo. Hay mucho material escrito sobre eso y sería bueno que también revisemos, ¿no? Así es. Como le digo, aquí en la universidad, en este caso, el profesor Federico Malespina tiene muchos trabajos en revisión. Entonces sería bueno que se revise para tener justamente mucha claridad sobre esto, ¿no? ¿Qué cosas crear problemas?
Bien, ahora, ¿qué implica una comprensión numérica de las habilidades operatorias que ya hemos venido hablando? Justamente identificar representaciones de números, ¿no? Con distintos materiales educativos físicos que ya hemos venido también conversando sobre ello, como mediadores en la construcción de significados del número y de las operaciones. También es importante hacer, ¿no?, justamente la exploración de esas relaciones numéricas y de las magnitudes, que también lo habíamos ilustrado anteriormente, ¿no? Esas relaciones que debería tener cuando digamos 7, que no solamente diría que son 7 unidades, sino también que podemos entender que es 5 y 2 más, por ejemplo, ¿no? Que 7 es un número impar, de esa relación. También nos habla que justamente la comprensión numérica y las habilidades operatorias implican, ¿no?, que representen los números en sus distintas formas. Identificar las relaciones entre ellas y los números. Otra de las cosas es manejar el concepto de número según la concepción matemática y también desde una perspectiva cognitiva y curricular. Esto en detalle justamente es lo que ustedes van a encontrar en el módulo. Justamente cuando se habla sobre la concepción de números, vamos a caer justamente en lo que es qué se entiende por el número de manera ya matemática, dentro de lo que es de la perspectiva cognitiva y también de la parte curricular. Cómo es que se trabaja, por ejemplo, en el currículo nacional, cómo es que se le da la mirada al número, justamente. Entonces, hay mucho que justamente ahondar en esa parte. Disculpe, ¿alguna una pregunta ahorita? Sí, porque hay momentos cuando al niño se le presenta el número 7, las 7 unidades, pero luego también lo pueden presentar como 5 unidades y 2. 5 unidades, ya. Pero entonces, se puede decir que al enseñar el concepto ya del número, no vamos a estar enseñando lo que es adición, multiplicar. Sí, o sea, podría seguir avanzando paralelamente, ¿no? Paralelamente podríamos decir. Yo creo que no es adición, sino es adición. Claro. El 7 está formado por 2 y 5. El 7 está formado por 3 y 4. No está haciendo adición, está haciendo la descomposición que es previa a la adición. Claro. Claro, hace la disposición, pero a la vez justamente ya podemos ir aprovechando esa situación para más adelante hacer la introducción de lo que es ya la noción de adición en sí. Pero, sí, pues, como bien estaba comentando, entonces, lo que hace justamente cuando es 7 separa 5 y 2, sí, está haciendo la descomposición. Se hace la descomposición. Pero también invita para que más adelante justamente se pueda trabajar a lo que es la noción. Así es. La primera. Otra de las cosas justamente era reconocer la estructura de un sistema de numeración, ¿no?, valorando justamente los principios y la organización del sistema surgida en diversas culturas, ¿no? Porque los números que nosotros utilizamos ahora, comúnmente trabajamos con nuestro sistema de numeración decimal, pero no es que venga desde ahora, o sea, nuestros antepasados también buscaban justamente ir representando ciertas cosas, ¿no? Si tenían, por ejemplo, qué sé yo, 10 ovejas, ¿no? Antes, antiguamente, ¿qué hacían? Iban primero, ¿no?, utilizando piedritas para justamente representar esa cantidad de animales que tenían, ¿no? Pero, por ejemplo, la cultura maya, ¿no?, ellos han utilizado ciertos signos para ir representando ya ciertas cantidades, ¿no? Entonces, justamente en el módulo también se habla sobre ello, ¿no? Vamos a ver justamente lo que es el sistema de numeración, pero ya lo que es tiene diversas culturas. Otra de las cosas es identificar los significados de las operaciones, adición, sustracción, multiplicación y división de los números naturales, ¿no? Justamente que ellos encuentren un significado, ¿no? Que no simplemente sea calcular de manera mecanizada, ¿no? Eso no es lo que se
determinación. También el darse cuenta que las habilidades del cálculo numérico se basan en la comprensión del sistema de numeración decimal. Es tan importante. Bien, una enseñanza eficaz de las matemáticas, justamente, y he tomado algunas de ellas, ¿no? Es que se tengan que establecer metas enfocadas en el aprendizaje. Tenemos que tener claro, justamente, en qué queremos desarrollar, qué queremos que nuestros estudiantes aprendan. Tenemos que tenerlo claro eso. Otra de las cosas es que hay que involucrar a los estudiantes en tareas de resolución. Siempre presentarle problemas de resolución para que puedan resolver los problemas. Ahora, eso no quita que simplemente no tengamos que presentarle problemas intramatemáticos también, porque hay problemas intramatemáticos que muy bien permiten justamente desarrollar el pensamiento numérico. O sea, no podemos justamente decir no vamos a trabajar con este tipo de problemas. Tarea de resolución, entonces, es uno de los problemas que uno tiene que trabajar paso a paso. Sí, vamos a bajar. En este caso, sí, me refiero a lo que son resolución de problemas, ¿no? De problemas. Otra de las cosas es justamente dispone a los estudiantes a establecer conexiones entre diferentes representaciones matemáticas. El otro es favorecer el discurso matemático significativo y promueve el diálogo entre los estudiantes. Aquí, en este punto, justamente, ¿no? Lo que se busca es que los estudiantes puedan expresar o comunicar lo que ellos están aprendiendo. No simplemente que sigan los estudiantes ciertas indicaciones, ¿no? Le vamos preguntando y ellos simplemente van haciendo, no. Sino también hay que darle ese espacio para que los estudiantes puedan comunicar lo que aprenden, puedan justamente decir los errores, quizás o las dificultades que puedan ir teniendo. Hay que dar ese valor, ese espacio a los estudiantes para que puedan expresar. Otro es justamente se utilizan preguntas, ¿no? Para evaluar y mejorar el razonamiento del estudiante. El docente, cuando nosotros comenzamos a trabajar en el aula, de manera comenzamos a hacer ciertas preguntas, ¿no? Vamos planteando y vamos replanteando ciertas preguntas de manera que el estudiante pueda construir ese conocimiento matemático. Entonces, justamente esas preguntas que nosotros podemos ir haciendo a nuestros estudiantes deben permitir justamente que se evalúe y también mejorar ese razonamiento de los estudiantes. Esto. Y en este módulo 3, así como en los otros dos módulos que han venido ya están finalizados con el primer módulo, hay dos actividades que hay que presentar. En el caso, entonces, por ejemplo, en el caso de la actividad de la evaluación 1, es un trabajo en el que ustedes van a tener que elaborar actividades auténticas que favorezcan la comprensión del número y del sistema de numeración decimal en los estudiantes de primaria y presentar la reflexión sobre su práctica docente en relación al contenido desarrollado. Entonces, aquí ustedes van a presentar 3 actividades. Justamente esta primera actividad corresponde a la lectura que ustedes van a realizar de la primera unidad del libro, ¿no? Que justamente, ya lo habíamos dicho, la unidad 1 trata sobre lo que es la construcción de números y lo que es la educación. Entonces, aquí en esta actividad 1 ustedes van a tener que presentar 3 actividades donde justamente favorezcan la comprensión del número y del sistema de numeración. Y van a tener que presentar su reflexión sobre su práctica docente en relación a esos temas que ustedes van a proponer. Este trabajo lo pueden hacer individualmente o en pareja. Lo pueden hacer de manera individual o en pareja. Entonces, ese trabajo.
sábado 30 de noviembre. Para eso está justamente. La sugerencia es que, por favor, ustedes tienen su programa de estudio, ¿no? Hay que seguir su programa de estudio. Siempre hay que darse tiempo para poder justamente cuidar las fechas para que después no estén en el apuro ya de estar haciendo quizás las tareas así ya el viernes o el jueves, ¿no? Hay que respetar un poquito y seguir el programa de estudio que se da. Bien, en el caso, por favor, en la actividad de evaluación 2, ¿ya? Habla sobre lo que es elaborar un informe sobre la aplicación y análisis de situaciones, problemas relacionadas con la estimación y cálculo, que ustedes van a poder trabajar con estudiantes de 4 a 6. Ustedes eligen el grado. Esto ya es propiamente una aplicación. Ustedes eligen con qué grado trabajar. Me estoy colocando ahí de 4 a 6 de primaria. Sí, lo que pasa, sí, que los contenidos que se trabajan, o más bien esta actividad de evaluación 2, corresponden ya a lo que es la lectura del módulo 2 y módulo 3. Perdón, ya, de la unidad 2 y de la unidad 3. Y habíamos visto que en el caso de la unidad 2 y la unidad 3, ¿no? Estos contenidos matemáticos eran adición, sustracción, multiplicación y división, ¿no? Entonces, por eso es que le estoy colocando estos grados. ¿Ya? Le estoy colocando estos grados. Entonces, sí. Ya. Sí, justamente ahorita les iba a decir eso. Entonces, pero aquí lo que es justamente se trabaja son estimación y cálculo. ¿Ya? Estimación y cálculo. Y ahí ya cuando le doy el detalle de la actividad, justamente porque en el módulo hay ciertas páginas donde se dedican a hablar sobre eso, lo que es estimación y cálculo. Entonces, y hay ciertas actividades pequeñas que ustedes van a tener que justamente aplicar. ¿Ya? No es que ustedes vayan a proponer actividades, no, las actividades están ahí. Ahí lo que les pido es que elijan 3 actividades, si no mal no recuerdo, elijan 3 actividades y apliquen justamente cualquiera de esas que salen de tal página a tal página. Eso estoy colocando. ¿Ya? Eso es. Aplicarlo con los niños. Y ustedes tienen que justamente con los estudiantes. Entonces, también, por ejemplo, la parte de arriba en el tema de la nutrición, yo no podía hacer una nutrición porque es un cuadro distinto. ¿Cómo haría yo? Tendría que ver. Si usted, por ejemplo, ve que esas actividades que se proponen en las páginas de tipo, ¿ya? Se presta muy bien para trabajar con estudiantes de primer y segundo. Entonces, lo aplican, ¿sí? No habrá problema, ¿ya? Para no complicarlos. ¿Ya? Entonces, lo importante es que ordenar justamente exacto, obvio, pues, exacto. Aquí, en el caso de la entrega de la actividad 2, es para el 4 de enero. ¿Ya? 4 de enero. Chicos. Sí, a ver. O sea, aquí nosotros podemos justamente, ¿no?, buscar ciertas soluciones. Quizás yo no tengo o no voy a tener ahora porque por estas fechas estamos de vacaciones, tanto los estudiantes como nosotros, pero podemos quizás aplicarlo con un sobrino, ¿no? Si tengo un niño que está, por ejemplo, en 4º grado, ¿no? Siempre tenemos un familiar por ahí pequeño que podemos justamente podemos aplicar. Son actividades concretas, como esa parte de desarrollar. Así es, ¿ya? No hay problema. Esa sería justamente una solución. Una solución. Para hacer el trabajo de la unidad 1, solo leemos la unidad 1 o tenemos que leer todo el libro. Corresponde a la unidad. La unidad 1 corresponde a la unidad 1 del módulo. ¿Ya? Y el segundo ya está 2 y 3. Exacto. Por eso es que tienen más tiempo. ¿Ya? Tienen más tiempo de Candy, una consulta. En la actividad 1 también hay aplicación en aula. No es aplicación. Es elaborar 3 actividades auténticas. Ya está. 3 actividades Y la
reflexión que piden ahí es a partir ¿Cómo, perdón? la reflexión que piden ahí es a partir de la elaboración nada más. De la elaboración de las actividades que están proponiendo, ¿no? Ahí. Porque ahí ya bueno, cuando ya justamente ustedes ahora revisen, ¿no? La plataforma idea, ya están las actividades, y ahí está todo el detalle, cuáles son todos esos elementos que debería contar esta actividad. También leyendo esta actividad que hacía referencia al pequeño camino de la productos de las máquinas tanto basadas. Esa es la actividad 2. La actividad 2. Ya tenemos claridad con respecto al módulo 3, las dos actividades, pero respecto al perfil de no se combinan con actividades paralelas del módulo 4. No. A ver, voy a aclarar. Quiero agradecer a todos por el esfuerzo, porque realmente se están aquí, se han esforzado, porque el primer módulo y el segundo módulo ha tenido que ser en paralelo por el tiempo académico. Sabemos que dependemos de un tiempo académico administrativo. Entonces, a nivel administrativo es un año, exacto. Más no me puedo extender. Antes era 14 meses, nos tocaron a 12 meses. Entonces, aquellos módulos que podía compaginar se pudo hacer en paralelo, solamente el curso 1 y el curso 2. Pero dada la demanda cognitiva y a los tiempos de ustedes, no sabemos que noviembre, diciembre es un tiempo fuerte para los profesores. Así que pensando en ustedes, el módulo 3 solamente va a ir en esta fecha. ¿Lo puedes anotar, por favor, Candy? Del 16 de noviembre al 4 de enero, solo el módulo 3. Del 16 de noviembre al 4 de enero. El módulo 4 ni lo mira. Exacto. ¿Ya? Ni lo miran y después van a llevar el Termina el módulo 3 y ahí recién empieza el módulo 4. ¿Ya? Y el módulo 4 va del 6 de enero, bajada de Reyes, al 22 de febrero del 2020. No va a ir en paralelo, va a ir cada módulo como debe de ser. ¿Por qué? Por los niveles de demanda positiva. Aquí usted tiene que trabajar bastante la parte del conocimiento, del saber científico. ¿Sí o no? Entonces, y realmente yo las agradezco el esfuerzo. Sé que ha sido 2 meses de arduo trabajo, porque ha sido módulos en paralelo. Sé, yo también he estudiado, pero yo les agradezco y comprendemos todo, el equipo ha comprendido, por eso estamos dando plazos de que se den las actividades fuera de ¿ya? Ustedes escriban a sus tutoras, expliquen si han tenido un problema personal, familiar, laboral, que es normal, porque somos seres humanos. ¿No? Estamos aquí como equipo para apoyarlos. Y vemos cómo hacemos la dosificación de la entrega del trabajo. Así como ustedes somos sus estudiantes, ¿no? Atención a las diferencias individuales, igualmente se aplica en la diplomatura. ¿Ya? Muchísimas gracias por su atención. Un aplauso para Katy.